Capítulo 3. Parte 3. Política 5. Política exterior y solución de raíz al fenómeno migratorio. Los gobiernos neoliberales buscaron liquidar los principios históricos de la política externa mexicana, principios que hunden sus raíces en la historia nacional y que durante el siglo XIX y buena parte del XX colocaron al país como punto de referencia y ejemplo de buena diplomacia ante la comunidad internacional. En este sexenio, el gobierno federal ha recuperado la tradición diplomática del Estado mexicano, que tan positiva resultó para nuestro país y para el mundo, y que está expuesta en la Carta Magna en los siguientes principios normativos: el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Actualmente, el Ejecutivo Federal ofrece cooperación, amistad y respeto para todas las naciones del mundo y particularmente para los países hermanos de América Latina y el Caribe. Este gobierno ratifica su pertenencia histórica y cultural a dichas regiones e impulsa con énfasis los intercambios económicos, culturales, científicos, tecnológicos y deportivos que abonen a la causa de la integración latinoamericana. Esta disposición está siendo especialmente marcada hacia las naciones centroamericanas con las cuales hay estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura e historia compartida. La pertenencia de México a la región de Norteamérica junto con Estados Unidos y Canadá es, por otra parte, una realidad histórica, política y económica insoslayable. La relación con el primero de estos países, con el que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, está marcada por una historia de invasiones, despojo territorial e intervenciones, pero también por un intenso intercambio económico, cultural y demográfico. Nuestra pertenencia al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como TEMEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. La compleja relación fronteriza y la presencia de unos 36 millones de mexicanos en territorio estadounidense y de más de 120.000 en Canadá, así como la residencia en nuestro país de cerca de 1.500.000 ciudadanos de Estados Unidos, colocan la relación con estas naciones como la mayor prioridad de la política exterior. El Ejecutivo Federal busca que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con apego al respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la solución negociada a problemas comunes, entre los cuales los más significativos son, sin duda, los fenómenos migratorios de sur a norte, las situaciones adversas que enfrentan millones de mexicanos que viven en el país vecino, las expresiones de la delincuencia transnacional, el tráfico de personas y el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas, así como los asuntos específicamente fronterizos y limítrofes como las aguas fluviales compartidas. Los gobernantes del ciclo neoliberal pretendieron hacerle creer al país que la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, la mayor parte de ellos sin documentos de residencia, era un fenómeno natural e inevitable, y omitieron el hecho de que la salida de poblaciones enteras de sus lugares de origen eran consecuencia de las políticas económicas aplicadas por los propios gobernantes, políticas que se tradujeron en la destrucción de la industria nacional, el abandono del campo, la proliferación de la pobreza, el desempleo y la marginación, el desmantelamiento de los mecanismos de redistribución y de movilidad social y la agudización de la inseguridad y la violencia. Estos factores detonaron el éxodo de mexicanas y mexicanos hacia el norte en busca de trabajo, seguridad y horizontes de vida. Lejos de preocuparse por resolver las causas profundas del fenómeno migratorio, el régimen oligárquico incluso llegó a alentarlo de manera explícita. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox y su equipo consideraban que la gente se fuera a Estados Unidos y hasta llegaron a poner un programa de capacitación para jardineros, enfermeros y especialistas en atender adultos mayores, con el cálculo de que en Estados Unidos cada vez habrá más demanda de este tipo de trabajadores debido al envejecimiento de la población. Con semejantes consideraciones por parte de este gobierno, no parece casual que durante sus primeros 3 años el flujo de emigrantes mexicanos a Estados Unidos aumentara a un nivel histórico de 480.000 personas por año, según cifras del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Para paliar los sufrimientos, atropellos y dificultades que han padecido los mexicanos en Estados Unidos, las presidencias neoliberales mexicanas pretendieron impulsar una reforma migratoria en este país, y para ello recurrieron al cabildeo legislativo y a la formulación de propuestas de negociación. Pero en rigor,
La política migratoria es un asunto soberano de cada país y en ese sentido los representantes del viejo régimen incurrieron en prácticas intervencionistas injustificables y perniciosas, por cuanto debilitaban la defensa de la soberanía propia. Mientras abogaban por un trato digno y justo para los mexicanos en Estados Unidos, las autoridades migratorias mexicanas sometían a toda suerte de atropellos a los migrantes, nacionales y extranjeros, en el territorio nacional, demoliendo así toda la autoridad moral para defender a nuestros connacionales al norte del río Bravo. El actual gobierno federal defiende ahora a los mexicanos en Estados Unidos con pleno respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance. El principal de ellos es la red de consulados que operarán como defensorías de los migrantes en el marco de las convenciones internacionales y las propias leyes estadounidenses, a fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en la nación vecina. Aquí expresamos de nuevo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del asesinato colectivo en El Paso, Texas. Reiteramos nuestra condena a este crimen de odio motivado por el racismo y la xenofobia, así como también la exigencia de que se aplique el más severo castigo al responsable de este abominable suceso. En materia de política migratoria, hemos actualizado un cambio radical con respecto a lo que se hizo en el pasado reciente. México no insistirá más en una modificación de leyes y normas migratorias del país vecino. En cambio, el Poder Ejecutivo Federal se ha propuesto atacar las causas profundas de la emigración y lo está llevando a cabo mediante la creación de empleos dignos, el desarrollo regional, la edificación de un estado de bienestar y el impulso a los procesos de construcción de la paz. El propósito de estas políticas es que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a abandonar su lugar de residencia por pobreza, marginación, falta de perspectivas de realización personal o inseguridad. Se espera que los programas sociales sectoriales tengan una incidencia concreta en el corto y el mediano plazos en la mayoría de las condiciones de vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo actúen como cortinas para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte. El impulso a la producción y refinación del petróleo, los precios de garantía para los productores del campo, el Tren Maya, Sembrando Vida, el corredor transísmico y la zona libre de la frontera norte generarán empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar en el país a quienes huyen de la pobreza. El objetivo central de esta política no es, como se ha querido interpretar, resolverle a Estados Unidos el problema de la llegada de migrantes, sino garantizar a estos el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad, a la educación y a la salud que su propio país les ha negado durante décadas. El Ejecutivo Federal ha buscado involucrar en esta solución a un problema compartido a Estados Unidos y a los países hermanos de Centroamérica que son origen de flujos migratorios crecientes. Al contrario de lo que se ha afirmado durante décadas, la inmigración no es un asunto irresoluble, sino una de las consecuencias de las políticas de saqueo, empobrecimiento de las poblaciones y acentuación de las desigualdades, y sus efectos pueden contrarrestarse con desarrollo y bienestar. Mediante la negociación y el diálogo franco, pretendemos comprometer a los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo capaces de desactivar el fenómeno migratorio. El propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar y tener salud y perspectivas en los lugares en donde nacieron, que no se vean forzadas a abandonarlas por hambre, violencia y que únicamente emigren quienes desean hacerlo por voluntad y no por necesidad. Este nuevo paradigma migratorio ha sido adoptado por los gobiernos del G20 en la declaración final de la cumbre de este foro, celebrada a finales de junio pasado en Osaka, Japón. Se convalida así el carácter justo, pertinente y útil de la propuesta mexicana al mundo en materia de flujos migratorios. En lo referente al trato a los extranjeros migrantes en México, ya sea que se encuentren de paso hacia el país del norte o con propósitos de residencia en el territorio nacional, la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con lo que había venido poniendo en práctica el régimen anterior. Si bien es cierto que el ingreso de extranjeros requiere de un proceso de registro por razones de seguridad, empezando por la de los propios interesados,
estadística e instrumentación de mecanismos de acogida, México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones. El Ejecutivo Federal está aplicando las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él. Es preciso adelantarse a posibles situaciones de una crisis humanitaria debido al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras naciones, pero, sobre todo, es necesario sensibilizar a la población nacional con una campaña de erradicación del racismo, la xenofobia y la paranoia que, por desgracia, han anidado en algunos sectores de la sociedad. Política 6. El Estado como promotor del desarrollo. Estamos poniendo en práctica el mandato constitucional según el cual el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional. Es obvio que no puede distribuirse una riqueza inexistente y no puede repartirse lo que no se tiene. Pero tampoco debe sostenerse en serio y con honestidad que si se acumula capital en unas cuantas manos va a beneficiar a todos por contagio o por arte de magia. Es falaz la afirmación de que el Estado no debe promover el desarrollo, que debe abstenerse de procurar la distribución del ingreso y que ha de dedicarse en exclusiva a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios pensando que los beneficios se derramarán automáticamente al resto de la sociedad. En este criterio se aplicó en el Porfiriato y condujo a la Revolución. En ese tiempo se pensaba que el Estado solo debía garantizar el orden y no intervenir en el manejo de la economía para procurar el bienestar y la felicidad de los mexicanos, porque, en otras palabras, era más eficiente la iniciativa privada para alcanzar el progreso y bastaba con entregar concesiones, contratos y subvenciones, dar confianza y asegurar buenos dividendos a banqueros e inversionistas nacionales y sobre todo extranjeros. Quizá la mayor enseñanza del modelo económico porfirista sea que la apuesta por el progreso material sin justicia es una opción política inviable y condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales. Es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente les irá bien a los de abajo, como si la riqueza fuera similar a la lluvia, que primero moja las copas de los árboles y después gotea y salpica a los que están debajo de las ramas. Otro elemento básico de nuestra política es desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. En fin, el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medio para lograr un objetivo superior, el bienestar de la población. Y es preciso aún más el bienestar material y el bienestar del alma. ¿El poder público debe servir en primer lugar al interés público? No a los requerimientos privados. Y la vigencia del Estado de Derecho debe ser complementada por una nueva ética social, no por la tolerancia implícita de la corrupción. Franklin Delano Roosevelt decía, el reto del progreso no está en añadir más a los que tienen mucho, sino en proveer lo suficiente a los que tienen muy poco. Esta concepción de la política económica ha recuperado vigencia tras los desastres creados por la aplicación del dogma neoliberal y está siendo adoptada en el sector privado de algunos países del mundo capitalista. Por ejemplo, el 19 de agosto de 2019, la Asociación de Corporaciones de Estados Unidos, el Business Roundtable, luego de 50 años emitió una declaración sobre el nuevo paradigma de las empresas, explicando que, además de crear valor y utilidades para los accionistas, las corporaciones deben tener como propósito invertir en sus empleados, entrenarlos y compensarlos equitativamente, proteger el medio ambiente, tratar de manera justa a los proveedores, apoyar a las comunidades donde operan y entregar valor a sus clientes. En fin, nuestra concepción en política económica implica comprender que lo fundamental es el bienestar en sentido amplio, no el simple crecimiento. El progreso sin justicia es retroceso. De igual forma, no se trata de crecer destruyendo el territorio, sino cuidando los bienes de la naturaleza, los cuales pertenecen a todos, incluidas, por supuesto, las generaciones futuras. La nueva política productiva que estamos llevando a la práctica consta de 5 acciones fundamentales: apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno, impulsar proyectos para el desarrollo regional,
fomentar la participación de la iniciativa privada e intensificar el comercio exterior y la captación de inversión extranjera. En cuanto al fortalecimiento de la economía popular, ha sido prioritaria la recuperación del campo. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, lo que a su vez forma parte de la solución a los grandes problemas nacionales. En México existen 6.100.000 hogares rurales en poco más de 180.000 localidades de 2.500 o menos habitantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2017 los habitantes rurales sumaban 28.400.000 y representaban 23% de la población nacional. Un total de 6.700.000 campesinos y campesinas son poseedores del 90% del territorio nacional. Dicho grupo está conformado por 3.100.000 ejidatarios, 1.018.000 comuneros, 1.900.000 propietarios privados y 685.000 posesionarios. El campo genera, además, grandes beneficios ambientales para la población y la economía: producción de alimentos, disponibilidad de agua, aire limpio, captación de dióxido de carbono para reducir la concentración de gases de efecto invernadero, regulación climática, preservación de la diversidad biológica, conservación y regeneración de suelos y bosques, entre otros. Es obvio que primero debe atenderse a la gente, detener su empobrecimiento, mejorar las condiciones de vida en rancherías, ejidos, comunidades y pueblos y detener la emigración masiva. Desde luego, como acabamos de exponer, el medio rural presenta importantes servicios ambientales, pero también debe considerarse que la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional. Un sector agropecuario económicamente fuerte significa muchas ventajas: alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial. Exportación de cultivos de alta densidad económica y generación de empleos agrícolas para reducir presiones de solicitud de trabajo en el medio urbano y provocar efectos positivos o multiplicadores en otras ramas de la economía. Esta tarea de reivindicación e impulso a las actividades productivas del campo requiere, como lo estamos haciendo, de un cambio profundo en las políticas implementadas durante varias décadas y, sobre todo, exige abandonar la concepción neoliberal según la cual el campo no tiene viabilidad económica y sus pobladores deben aceptar como resignación las condiciones impuestas por el mercado. Esa falsa idea partió de una premisa simplista e ineficaz. Se suponía que con dejar en libertad a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado bastaría para incrementar las inversiones de capital en el sector agropecuario y elevar la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas, todo ello en el marco de una apertura comercial realizada a marchas forzadas en los años 80 del siglo pasado y que fue amarrada en la década siguiente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. A partir de esta visión neoliberal, los tecnócratas aplicaron una política de apertura comercial apresurada y sin límites estratégicos que pronto provocó que los productores nacionales quedaran en abierta desventaja para competir con los del extranjero. Esto favoreció principalmente a los productores de alimentos básicos de Estados Unidos, que pueden vender más barato en nuestro país porque poseen mejor tecnología y reciben subsidios, compensaciones y créditos blandos de su gobierno, mientras en México los productores no gozan de los mismos beneficios y más bien fueron abandonados a su suerte. Es cierto que la agricultura de exportación ha crecido, pero también se ha descuidado la producción para el mercado interno, al grado de que el incremento en las exportaciones no ha contrarrestado el crecimiento de las importaciones de alimentos y materias primas. El déficit en la balanza comercial agroalimentaria pasó de $694 millones anuales en el periodo de 1980 a 1982 a $3.055 millones por año en el trienio 2001-2003 y a $4.365.2 millones en el trienio 2011 a 2013. En el periodo del TLCAN 1994-2015 se han importado alimentos por un total de $357.570.7 millones. Cada año hemos tenido que destinar $16.253.2 millones de nuestra economía para comprar alimentos que podríamos estar produciendo. El saldo acumulado de la balanza comercial agroalimentaria en el periodo del TLCAN fue de menos $60.719.6 millones, con un déficit
promedio anual de 2.760 millones de dólares. Asimismo, es de señalar que no obstante que la balanza comercial agropecuaria en los años recientes ha sido positiva, seguimos importando cantidades crecientes de alimentos básicos, profundizando la dependencia alimentaria del país. Tan solo en el último sexenio se importaron 120 millones de toneladas de granos, maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo y soya. Hay que recordar que por cada dólar que México importa en alimentos no solo transfiere al exterior pocas divisas que podrían utilizarse para otros fines, sino que pierde empleos rurales al al subutilizar sus recursos naturales, reducir los ingresos campesinos y aumentar la pobreza rural. Perdemos, además, efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre la producción, el empleo y la inversión en todas las ramas de la economía. Debemos subrayar que, a causa del deterioro agropecuario, hemos perdido empleos rurales. En 1993, la población ocupada en el sector agropecuario era de 8.842.774 personas. En 2003 se redujo a 6.813.644 personas y para 2016 bajó aún más al llegar a 6.537.180 personas. En consecuencia, la emigración del campo hacia las grandes ciudades y al extranjero se ha incrementado. Quizá lo más grave de todo este panorama sea la creciente migración de mexicanos a Estados Unidos. El abandono del campo no dejó otra alternativa. Millones de compatriotas por necesidad han debido abandonar sus comunidades de origen. En los últimos tiempos, México se ha convertido en uno de los países que más mano de obra expulsa al extranjero. Este fenómeno socioeconómico se ha sobrepuesto incluso al profundo arraigo cultural prevaleciente en comunidades indígenas y campesinas del sur del país. Antes, la migración era fundamentalmente de los estados del norte y del centro. En los últimos 20 años, los campesinos de estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, sobre todo los jóvenes, optaron por emigrar y en muchas comunidades, como sucede también en otras entidades, se quedaron solamente los niños, las mujeres y los ancianos. Es necesario decir que, luego de la India y China, México es el país que más remesas recibe de los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos. Es digno de reconocer a los migrantes mexicanos que se han convertido en auténticos héroes vivientes, pues salieron como exiliados en busca de mejores condiciones de vida y trabajo, y ahora la ayuda económica que envían a sus familiares este año de 35 millones de 35.000 millones de dólares es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Sin embargo, la emigración no debe ser la alternativa de México, sino el desarrollo del país que permita a los mexicanos trabajar, progresar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y su cultura. Esto es posible si se acaba con la corrupción como estamos empeñados en lograrlo, si se gobierna con mística y con amor al pueblo, y si se aprovecha todo el esplendor y la grandeza de México. No olvidemos que, como en pocos países, poseemos recursos naturales en abundancia. Nuestro pueblo es de los más trabajadores del mundo y, a pesar de todo, se conserva un profundo amor por la tierra y una clara vocación productiva. Es cosa de imaginar cuánto conocimiento acumulado por siglos poseen los indígenas y campesinos de México. Sin embargo, el desprecio por toda esta sabiduría fue la constante durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Quienes manejaban la política económica nunca miraron hacia el campo. Todavía retumba la sentencia de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda de Salinas, cuando afirmó que, en un mundo globalizado, no había necesidad de fomentar al sector agropecuario porque se podía adquirir afuera todo lo que se necesitara y podría costar más barato. Los resultados de esta manera de pensar simplista y irresponsable son evidentes. Por el abandono del campo se cayó la producción y se produjo migración, desintegración familiar, descomposición social y por ello, en gran medida, se desató la inseguridad y la violencia. Obviamente, aceptar semejante insensatez y continuar con lo mismo sería como rendirnos o renunciar a nuestra capacidad de desarrollo soberano. Estamos conscientes de que no es fácil revertir el profundo deterioro del campo. Es mucho el atraso, el abandono y la miseria, pero también creemos que con una acción gubernamental decidida y eficaz en favor del medio rural y sus pobladores será posible revertir la devastación y dar paso al progreso, al fortalecimiento cultural y al bienestar social.
De manera puntual explico de manera puntual explico qué estamos haciendo. Se entrega en forma directa un apoyo económico para la siembra a 1.800.000 ejidatarios comuneros y pequeños propietarios. Esto incluye integrantes de comunidades indígenas y a los cultivadores de caña y café. Se protege de prácticas arancelarias injustas a productos agropecuarios de alta densidad económica y comercial. Desde hace décadas México se ha ganado un lugar en el mercado mundial en cuanto a la exportación de café, aguacate, jitomate, melón, mango y otros numerosos productos hortícolas y frutícolas. En especial, el gobierno mantiene un eficaz programa fitosanitario para el control de plagas y enfermedades en alimentos y materias primas del sector agropecuario. Se corrigió el vicio del acaparamiento de los subsidios por unas cuantas empresas agropecuarias. A su vez, los apoyos a los productores se entregan de manera directa y no a intermediarios o representantes de organizaciones sociales, civiles o a las llamadas no gubernamentales. Estamos procurando alimentar al sector Estamos procurando aumentar el crédito al sector agropecuario por medio de la Banca Nacional de Desarrollo, pero también a través de la banca comercial con garantías de la hacienda pública. Asimismo, se está fortaleciendo y limpiando el sistema del seguro agropecuario, evitando la concentración de este apoyo en pocos productores o empresas. Se está invirtiendo en la construcción y terminación de obras de infraestructura agrícola. Están en proceso de ejecución presas y canales de riego en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, entre otros. Se inició el programa de crédito ganadero a la palabra, que consiste en entregar novillonas, vacas y sementales a ejidatarios y pequeños propietarios con el compromiso de que pagarán en 3 años con las crías producidas sin intereses. Sembrando Vida es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Incentiva a establecer sistemas productivos agroforestales combinando la producción de los cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables mediante el sistema de milpa intercalada con árboles frutales, con lo que se contribuye, como ya lo hemos dicho, a generar empleos, se incentiva la autosuficiencia alimentaria, se mejoran los ingresos de las y los pobladores y se recupera la cobertura forestal de 1 millón de hectáreas en el país. En este programa se beneficia a quienes habitan en localidades rurales y por lo general tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Los favorecidos reciben un ingreso mensual de 5,000 pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal, plantas, insumos, herramientas y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa comparten conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenden de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el territorio desde siempre. La importancia de esta acción transformadora es fundamental. El plan es sembrar 1 millón de hectáreas para darle trabajo a más de 400,000 sembradores. Este año se avanza en 575,000 y se han creado más de 230,000 empleos permanentes. Además, se ha logrado arraigar a los campesinos jóvenes a la tierra. Se atempera el fenómeno migratorio y se produce madera, frutas y alimentos. Se rehabilitará la selva y el bosque y se rescatará y protegerá la flora y la fauna nativa. En fin, tal y como lo indica el nombre del programa, se siembra vida. Un punto central para el desarrollo agropecuario y la conservación del medio ambiente es la definición de una política clara para el acopio, manejo y distribución del agua. Al respecto, evitamos la sobreexplotación de los mantos acuíferos, impulsamos el crecimiento poblacional hacia el sureste, donde se cuenta con el 70% del agua del país. Reconvertimos cultivos en otros de menor consumo de agua y construimos presas y canales, incluida la tecnificación y el revestimiento de la estructura existente de riego para aprovechar mejor el uso del agua. Ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz transgénica y la explotación de hidrocarburos mediante la práctica del fracking. Con criterios de conservación y sustentabilidad, se está fomentando la actividad pesquera y la acuacultura. México posee 235,000 kilómetros cuadrados de aguas nacionales que comprenden ríos, lagunas, arroyos y acuíferos, 11
11.200 kilómetros de litorales y 3.231.813 kilómetros cuadrados de mar territorial. Recursos que pueden utilizarse de forma racional y óptima para generar crecimiento económico, poner al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios, crear empleos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país. Este plan ya inició con el apoyo a pescadores mediante la simplificación de trámites para la obtención de permisos de pesca con reglas de sustentabilidad y ayuda económico directa a pescadores. Este año fue creado en mi gobierno el organismo público descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, encargado de administrar la política de precios de garantía y simultáneamente atender aspectos relacionados con el abasto popular. Este nuevo organismo coordina las acciones de DINCONSA en lo tocante a tiendas populares y LICONSA en lo referente a la acopio, industrialización y distribución de leche a las clases populares. Se establecieron los siguientes precios de garantía: maíz 5.610 pesos más 150 de apoyo para flete por tonelada. Beneficio dirigido a los productores de hasta 5 hectáreas y que cubre la adquisición de 20 toneladas. Estos parámetros garantizan que el beneficio cubra prácticamente toda la cosecha del 100% de los campesinos más necesitados del país. Frijol, 14.500 pesos por tonelada, para productores de 20 hectáreas de temporal o 5 de riego con límite de compra de hasta 15 toneladas. Desde enero de 2019 se adquirieron a este precio las cosechas que, si bien no se sembraron atraídas por este precio, ya estaban listas al empezar el gobierno y era de justicia comprarlas. En octubre de 2019 se amplió el rango de hectáreas admisibles por productor de 20 a 30 hectáreas. En principio, esta medida se tomó para aliviar la situación económica de los campesinos afectados por una severa sequía y en atención también a que, aún en condiciones normales, estas hectáreas permiten a más productores necesitados alcanzar las 15 toneladas garantizadas por Segalmex. En los dos productos anteriores se busca básicamente ayudar a los campesinos marginados. El límite de hectáreas por productor tiene precisamente esta finalidad. Una característica de este tipo de precios de garantía es que el subsidio no es generalizado, es decir, no está dirigido ni a todos los productores ni a la totalidad de las cosechas. Esto es así porque cuando los subsidios son generalizados, benefician a quienes no lo necesitan, benefician a quienes lo necesitan, pero también a quienes no lo necesitan. Aquí puede verse en acción el principio de, por el bien de todos, primero los pobres. En cuanto al trigo panificable y al arroz, la finalidad principal es la autosuficiencia alimentaria, es decir, no depender como hoy ocurre de las importaciones. Actualmente alrededor del 80% del pan que comemos se hace con trigo extranjero y en cuanto al arroz, se importa un porcentaje incluso superior, lo cual coloca al país en un estado inadmisible de vulnerabilidad. Por ello se establecieron precios estimulantes para estos productos, pero sin limitar las hectáreas admisibles. Todo el mundo puede concurrir a incrementar la producción de estos productos básicos y la respuesta de los productores ya se muestra sumamente estimulante. Los precios establecidos son los siguientes: trigo panificable 5.790 pesos por tonelada con límite de compra de hasta 100 toneladas por productor. Arroz 6.120 pesos por tonelada con límite de 120 toneladas adquiribles. Finalmente está el caso de la leche, en el que también se advierte un inadmisible desprecio hacia muchos pequeños y medianos productores de 1 hasta 100 vacas, a los que se ha llegado a comprar el litro a precios cruelmente bajos. Segalmex, a través de LICONSA, fijó el siguiente precio de la leche: 8.20 pesos por litro, calculando un promedio de 15 litros por vaca, precio que empezó a aplicarse desde el 1 de enero de 2019. Pronto se descubrió que el padrón de lecheros a los que compraba LICONSA era insuficiente porque a través de diversas formas de estimulación, muchos ganaderos que no eran ni pequeños ni medianos se beneficiaban de su precio preferencial. Para corregir esta situación, se dispuso a hacer un nuevo censo de productores que no se limitó a la revisión de documentos y registros. Literalmente se visitó a los lecheros en sus establos y se contaron las vacas, lo que permitió identificar quiénes necesitaban el precio preferencial. Corrió la voz de este nuevo padrón y se encontró que, más allá del área donde se tenían centros de acopio de Segalmex LICONSA, había muchos productores que deseaban venderle a este sistema. El resultado fue que la presencia de LICONSA ha pasado de 11 estados a 26,
más del doble, de 5.100 lecheros aproximadamente a 20.000, y que se abrirán más de 35 nuevos centros de acopio que se sumarán a los 44 originales, llegando a cerca de 80 para atender la demanda existente. Se estima que la producción que se captará será del orden de 300 millones de litros adicionales por año. Este estímulo hace que gradualmente pueda seguirse reduciendo la importación de leche en polvo, que ya en 2019 fue de 27.036, casi la mitad de 2018. Un dato adicional de los precios de garantía, tanto en granos como en leche, es que en todos los casos se paga directamente al productor, sin intermediación alguna y de la manera más rápida posible, es decir, inmediatamente. Cuando hay un aplazamiento, es de unos 4 días. Es de unos cuantos días, y no por ineficiencia del sistema, sino generalmente por complicaciones en las cuentas bancarias. Los incrementos que representan los precios de garantía sobre los del mercado son muy significativos: 40% en maíz, 38% en trigo panificable, 45% en arroz y 25% en frijol. Esto ha sido aceptado como gran beneplácito de los productores beneficiados sin causar distorsiones en el funcionamiento de los mercados de esos productos a nivel de consumidores. Otra acción social del gobierno ha sido distribuir a bajo precio una canasta de alimentos y productos básicos. No obstante, la importancia del programa de abasto rural y su cobertura, creado hace 40 años y que consiste en aproximadamente 300 almacenes y 26.000 tiendas, hay que reconocer que en algunos sitios se vio afectado por diversas desviaciones, de las cuales la más relevante consiste en que en algunas tiendas diversos productos se vendían a un precio más alto que en el comercio privado, lo cual con un subsidio de por medio es inaceptable. Por ello, a partir de octubre de 2019 se adaptaron varias medidas, entre las cuales destacan las siguientes. La canasta básica se integrará solo por aquellos productos altamente prioritarios o básicos. Diconsa mantendrá actualizada la lista de dichos productos. Diconsa hará las compras directamente a los productores o fabricantes sin la participación innecesaria de empresas comercializadoras que perciben una comisión. Las compras de Diconsa se realizarán al mayoreo, lo que lógicamente también permitirá reducir los precios de la canasta básica. Se establecerán precios máximos para los productores de la canasta básica en las tiendas del sistema, los cuales se indicarán en listas que deberán estar permanentemente a la vista. Cuando de manera reiterada no se respeten tales precios, se suspenderá el abasto subsidiado. Cuando ante un mismo producto, marca o calidad haya productos regionales más baratos, se dará preferencia a estos últimos. Necesariamente las compras se harán de manera regional cuando se trate de productos como café en grano tostado o molido, frutas y verduras, crema, miel de abeja, quesos, huevo fresco y pescado seco, entre otros que se justifiquen. Se asegurará el abasto de maíz como principal producto al precio más bajo. Cabe decir que en las tiendas comunitarias de Diconsa se vende a 5 pesos el kilo, precio inferior al de garantía. Solo se venderá leche Liconza y se excluirán las formas lácteas que no sean 100% leche. Las tiendas comunitarias podrán vender por su cuenta y con sus propios recursos productos distintos de los de la canasta básica, que son los únicos con apoyo económico de Diconsa. Se dispuso dotar a las tiendas del sistema con terminales y puntos de venta para la realización de muy diversas transacciones económicas, entre las que figuran las transferencias provenientes de los paisanos que trabajan allende nuestras fronteras. Se espera que las primeras 500 estén funcionando antes de que concluya el año 2019. Estas son las primeras medidas adoptadas en el sistema Segalmés, Diconsa y Liconsa, pero no serán las únicas. Es tan grande el rezago de una economía que dio la espalda a los principios morales de justicia social que la realidad obligará muy probablemente, y según lo permitan las capacidades económicas del país, a nuevas acciones. Una economía no ajena a los principios éticos obliga a una revisión constante. Esta visión de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero no es nostalgia ni pretende inducir una regresión a prácticas clientelares. Es una exigencia de futuro establecer un modelo nuevo e incluyente que rescate al campo, a los campesinos y a los pescadores, que lo revalore como sector viable de la producción y como garante de la autosuficiencia alimentaria y la seguridad laboral como base de una sociedad solidaria e incluyente.
como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad, como laboratorio cultural, como matriz de nuestra identidad, como condición de la gobernabilidad democrática. Estamos rescatando al campo del abandono al cual fue condenado por la política neoliberal y una vez que se obtenga más crecimiento económico, cuando se fortalezcan las finanzas públicas, se apoyará aún más a los productores nacionales con subsidios y créditos al alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello, se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. Aquí pongo de manifiesto que, al mismo tiempo, estamos rescatando a Pemex con inversión pública y mediante la disminución de sus impuestos para aumentar en los próximos 2 años la producción de petróleo. Y estamos contemplando que, en la segunda mitad del sexenio, esta empresa pública se convertirá en la palanca del desarrollo nacional. Es decir, con los excedentes del petróleo se podrá invertir más en el medio rural. En síntesis, se trata de sembrar el petróleo en beneficio de las nuevas generaciones. En fin, no podemos dejar de considerar que el campo es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal. Abarca un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia, estrategia actual y potencia para el país. Suelos, agua, costas, biodiversidad, recursos genéticos, minerales, conocimientos tradicionales, bellezas naturales, activos históricos y culturales son recursos en extremo valiosos si pensamos no solo en lo material. En el campo aún existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana. Como complemento al fortalecimiento de la economía popular, estamos entregando créditos a la palabra con el programa Tandas para el Bienestar. Hasta el día de hoy se han otorgado 356.500 créditos sin intereses ni papeleos a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos y a quienes se ganan la vida como pueden. Agrego que 1 millón de pequeños negocios están contemplados para recibir el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de pequeñas unidades económicas con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de justicia social. Los créditos iniciales son de 6,000 pesos y al término de un año, si el crédito ha sido pagado, el beneficiario podría acceder a otro préstamo por 10,000 pesos. En el siguiente ciclo, la cantidad financiada será de 15,000 pesos y el tope será de 20,000 pesos. El gobierno federal ha decidido destinar hasta más de 2,000 millones de pesos para financiar este programa. En los municipios de Oaxaca avanza la construcción de caminos de concreto. 45 de ellos están en proceso y el año próximo se abrirán 50 frentes más. Nosotros entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres. Ellos manejan con honestidad el presupuesto y se da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos. Con estas pequeñas pero importantes obras se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria. Debe reconocerse que un factor principal para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo con la gente y para la gente ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos que en los primeros 8 meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 23,899 millones de dólares, el monto más alto de la historia. Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello, estamos fomentando la industria nacional mediante créditos de la banca de desarrollo para impulsar la producción de manufacturas y sustituir importaciones. También estamos facilitando el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 70% de las unidades de producción del sector secundario y generan 8,960,456 empleos en el sector formal de la economía. De igual modo, estamos empeñados en fortalecer el mercado interno, lo que se está consiguiendo con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos tanto en el campo como en la industria de la construcción. Aquí conviene recordar el plan del Partido Liberal del Movimiento Radical Magonista publicado en 1906 en Toronto, Canadá. El documento es espléndido, apegado a la realidad, propositivo, innovador y de inspiración democrática. Es uno de los programas de mayor trascendencia en la historia de México que debería conocerse ampliamente, aunque no es en vano hacer una breve reseña y resaltar la peculiar y atinada visión de los magonistas para impulsar el crecimiento económico, mejorando la capacidad de consumo de la gente y fortaleciendo el mercado interno.
Para empezar, el programa propone un cambio de fondo, sustituir la dictadura por una auténtica democracia. Luego abarca todos los aspectos de la vida pública y enlista las principales aspiraciones del pueblo y sus más urgentes necesidades: el sufragio efectivo, la no reelección, la libertad de prensa, el otorgamiento del amparo sin dilación, la pronta impartición de justicia, la abolición de la pena capital, la desaparición de los jefes políticos y, en contraparte, el fortalecimiento de la autonomía municipal, la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la regeneración de los reclusos, la eliminación del servicio militar obligatorio o leva, la unión de los países latinoamericanos para defenderse ante abusos de las potencias, la reafirmación de las leyes de reforma y el apego estricto a la Constitución, la libertad religiosa, la educación laica, el aumento de escuelas públicas, sueldos justos a maestros y atención especial a la enseñanza de artes y oficios. Asimismo, propone reducir los impuestos, aplicar descuentos a quienes renten y hacen mejoras en casas y cuartos de vecindades y declarar iguales ante la ley a hijos legítimos y naturales y a hombres y mujeres. El programa contiene además una amplia y detallada propuesta económica social en la que se equilibran libertades y prosperidad. Se postula el respeto al derecho de propiedad. Se tiene como objetivo aumentar el volumen de riqueza general y se propone lograr el desarrollo nacional, en particular el de la agricultura y la industria, mediante la intervención de un Estado democrático que distribuya la riqueza tomando en cuenta el criterio de mejorar los ingresos y el consumo de la gente para fortalecer el mercado interno. De manera clara y convincente, aquellos liberales argumentaron: los pueblos no son prósperos sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfruta de siquiera relativa prosperidad, unos cuantos millonarios acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos, no hacen el bienestar general, sino la miseria pública, como lo vemos en México. En cambio, el país donde todos los más pueden satisfacer sus necesidades será próspero con millonarios o sin ellos. El mejoramiento de las condiciones de trabajo por una parte y por otra la equitativa distribución de las tierras con las facilidades de cultivarlas y aprovecharlas sin restricción producirán inapreciables ventajas a la nación. No solo salvarán de la miseria ni procurarán cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que impulsarán notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria, de todas las fuentes de la pública riqueza, hoy estancadas por la miseria general. En efecto, cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad y aún estos en pequeña escala, cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnutrición coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petante por todo ajuar, la demanda de 1000 generosos que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. En verdad que tenían razón y acorde con los nuevos tiempos estamos aplicando una política de fortalecimiento del consumo popular y del mercado interno. De manera concreta expongo lo siguiente. En los primeros 9 meses de este año, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han creado más de 488,061 nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el millón de empleos adicionales. El salario mínimo aumentó este año 16% como nunca en 36 años de neoliberalismo y según el IMSS, en septiembre el promedio de salario obtenido por los 20.567.426 afiliados a esta institución fue de 11.391 pesos mensuales, la tercera cantidad más alta registrada en toda la historia. En cuanto a proyectos impulsados por el Estado para el desarrollo regional, explico que, con estricto apego a criterios de sostenibilidad, hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya que estarán terminados el 13 de diciembre de este año para llevar a cabo la licitación de la construcción de esta importante obra que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. En cuanto al desarrollo integral del istmo de Tehuantepec, se trabaja ya en la ampliación del puerto de Salina Cruz. Se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos. También inició la modernización de las vías del tren en carga de contenedores que conectará las costas del Océano Pacífico con las del Golfo de México. Se ha llevado a cabo la consulta de las comunidades para su aceptación e integración al proyecto y se están atendiendo sus demandas.
Tengamos presente que esta angosta franja de 230 kilómetros de nuestro territorio será una vía de comunicación parecida al Canal de Panamá y con mayores ventajas. Tendremos disponibilidad de gasolinas y diésel de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán. Se utilizarán los ductos ya existentes de Pemex para transportar gasolina, diésel y gas, y ya se cuentan con energía eléctrica. A ello debe agregarse que se establecerá en el istmo una zona libre o franca. Además, se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen suficientes empleos y buenos salarios. Nos llevó algún tiempo cancelar los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, pero afortunadamente ya se liquidaron bonos y todos los contratos pendientes con las empresas, aun con el costo que implicó abandonar este proyecto. Aún con el costo que implicó abandonar este proyecto, estoy convencido de que fue la mejor decisión y menciono algunas razones. En este sitio, la terminal aérea había sido condenada a sufrir hundimientos. Se evitó la destrucción del lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias. No se cerrarán ni el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía como estaba previsto en el proyecto de Texcoco. Dada la tarea en la que se trazaron las nuevas pistas y por la invasión del espacio aéreo, la saturación del actual aeropuerto se resolverá en 3 años, que será menos tiempo que lo que nos habría tomado concluir la obra de Texcoco, con una solución de largo plazo de mejor calidad, sin corrupción, con 5 pistas en vez de 3 y con un ahorro de más de 100,000 millones de pesos para el pueblo de México. Con este propósito estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez, la plena utilización del de Toluca y la construcción del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles en lo que es hoy la base aérea de Santa Lucía. Desde enero pasado se inició el programa de la zona libre o franca a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En dicha franja se redujo el impuesto sobre la renta al 20%. El impuesto al valor agregado pasó del 16 al 8%. Los combustibles se abarataron y aumentó el doble el salario mínimo. Se creó la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la CFE, y se obtuvo la concesión para ofrecer servicio de Internet sin fines de lucro en todo el país. En octubre comenzaron los trabajos para comunicar por este medio a 13.500 centros integradores de servicios y a 166,000 pueblos marginados del país. Es un orgullo informar que, por primera vez en 14 años, detuvimos la caída progresiva en la producción de petróleo. En 2018 la producción disminuyó en 200,000 barriles diarios y en 9 meses que llevamos en el gobierno no hemos perdido producción. Por el contrario, en diciembre contaremos con 50,000 barriles diarios adicionales. También se están rehabilitando las 6 refinerías del país y en lo que va del presente año la producción de estas plantas aumentó del 32% al 40% de su capacidad. Asimismo, ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas que han comenzado a construir la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En materia de obra pública estamos dando prioridad a la conservación de infraestructura y a la terminación de obras en proceso. La inversión para la construcción y el mantenimiento de carreteras y caminos rurales es de 42,500 millones de pesos. De este monto, 20,000 millones se destinarán a la conservación de la red de carreteras del país, algo que nunca había sucedido. Concluyó la construcción del túnel emisor Oriente, que tomó más de 10 años y significó una inversión total de 32,189 millones de pesos. Con esta obra se evitarán inundaciones en una buena parte del Valle de México. También se terminará este año el tren ligero de Guadalajara y se continúa construyendo el de Toluca, Ciudad de México. La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesidad y es una realidad. En junio de 2019 firmamos con las organizaciones del sector privado un acuerdo para hacer efectivo un verdadero Estado de Derecho, combatir la corrupción e impulsar el crecimiento económico. El Consejo Mexicano de Negocios se comprometió a invertir este año 32,000 millones de dólares. Destaco también que la CFE llegó a un arreglo con las empresas nacionales extranjeras que construyeron ductos para el transporte de gas. Luego de largas y pacientes negociaciones se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se obtuvo un ahorro de 4,500 millones de dólares para la CFE. De esta manera se logró evitar los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales internacionales. Las empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del particular, por legítimo que éste sea.
Agradezco la colaboración de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, y la importable intermediación de Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios. Asimismo, Asimismo, destaco la postura firme y a la vez propositiva de Manuel Bartlett, director general de la CFE. Con este arreglo queda garantizado el abasto de gas para los próximos 20 años, materia prima fundamental para la generación de energía eléctrica y el desarrollo de México. En cuanto a la llegada de inversión extranjera, vamos bien. En los primeros 6 meses de este año se captaron 18,000 millones de dólares, la cifra semestral más alta de la historia. De enero a septiembre de 2019, las exportaciones sumaron más de 344 mil millones de dólares, un incremento en relación con el mismo periodo del año pasado del 3%. Además del incremento en las remesas, este año el turismo ha crecido más que en 2018. De enero a agosto de 2019 llegaron 29,8 millones turistas internacionales a México, 7% más que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, en este lapso, la derrama económica en este sector fue de 15,666 millones de dólares, 13% más que antes. Aquí quiero destacar la eficaz y oportuna intervención de la Secretaría de Marina para mantener libres de sargazo las playas del Caribe mexicano. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y consideramos que se aprobará en el Congreso de este país y en el de Canadá el nuevo tratado comercial con el que se fortalecerá la economía de América del Norte.